Reporte 100. Ayer, a las 4 de la tarde, en el Congreso del Estado se organizó un foro con la Barra Sonorense de Abogados, el Congreso del Estado, sobre la reforma judicial. La reforma judicial, participaron abogados, académicos, legisladores, y uno de los participantes en este primer foro institucional del Congreso del Estado fue Max Gutiérrez Cohen. Max fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia entre 2006 y 2012, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Max, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, te agradezco muchísimo el que me hayas invitado a estar en este programa para poder hablar sobre un tema tan relevante como es la reforma judicial. ¿Pudieron sensibilizar a los diputados federales? Porque finalmente los diputados federales ahí presentes en este foro son los que van a tomar una decisión, son los que van a votar posiblemente en septiembre la reforma judicial. ¿Pudieron sensibilizar sobre la reforma judicial a los diputados federales que acudieron ayer al Congreso? No sé qué tanto puedan sensibilizarse, la verdad. Lo que sí se dijo con mucha precisión y claridad, todos los argumentos, las razones muy concretas que hay en relación con esto de la reforma judicial, ¿no? Ellos están partiendo de la base de la iniciativa que se presentó por el presidente de la República el 5 de febrero de este año, y por parte de la barra de académicos, pues ya está muy tratado este tema. En la barra tuvimos a candidatos al Senado y a la Diputación Federal, al igual que del Estado, a quienes se expresaron todas estas razones de las que vamos a hablar hoy en la mañana, Juan Carlos. Sí. Y yo creo que es muy importante que esto esté en nuestro medio y poder expresar, dar a entender lo más claro que se pueda esta situación que vemos y las razones por las cuales consideramos que hay varios puntos en la reforma, ¿no? La reestructuración de la Corte, la eliminación del Consejo de la Judicatura para crear un órgano de administración y un tribunal de disciplina judicial, en fin. Pero estamos muy centrados en lo que es el proceso de elección popular que se presenta en la iniciativa, tanto de ministros, magistrados como jueces, y no solamente para el Poder Judicial de la Federación, sino para todos los estados de la República, porque la reforma también pretende una modificación al 116 constitucional, que son reglas que se dan para los estados, y hay una regla específica en la fracción tercera del 116, según la cual en la reforma se propone que en los poderes judiciales del estado, que las constituciones se establezcan las mismas reglas para la elección de... Sí, quiere decir que habría una renovación también vía elección popular de jueces y de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora. Es correcto, Juan Carlos, es el Supremo Tribunal de Justicia, que se compone de 7 magistrados. Tenemos tribunales regionales, tenemos uno en Obregón de 3 magistrados, 2 en Hermosillo, otro en Caborca, más el Tribunal de Apelación en materia de justicia para adolescentes. Pero aquí en Sonora, como en todos los estados, si se aprueba esta reforma constitucional, tendrían que seguirse esos procesos que podemos argumentar concretamente cuáles son los grandes problemas que presentan esos procesos que se contienen en blanco y negro en la iniciativa, ¿no? Sí, elección popular de ministros, jueces y magistrados, parece que va porque va. Max Gutiérrez, ¿qué riesgos son los que ustedes están advirtiendo? Bueno, como dice Juan Carlos, existe esta propuesta y apoyada muy consistentemente por el partido en el poder. ¿Y cuáles son los riesgos que vemos? Permíteme expresar algunas cuestiones aquí, Juan Carlos. En primer lugar, en la iniciativa se propone que todos los ministros, magistrados y jueces terminarían sus encargos para entrar a procesos de selección de candidatos. No para que cualquiera pueda ir a registrarse como candidato, no. Sí. Las listas se formarían por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Judicial. Por ejemplo, para ministros se habla de 10 personas por el Poder Legislativo, 5 y 5 por cada Cámara, 10 por el Ejecutivo y 10 por el Judicial, en relación con cada plaza, pues, ¿no? Y en caso de magistrados de circuito y de jueces de distrito, se habla de que por cada plaza se propondrían 2 candidatos. Entrarían en la lista los candidatos que los propios poderes establecieran. ¿Y qué es lo que vemos en esto?
Pues vemos un claro proceso de partidización o de politización para la selección de candidatos, ¿no? ¿Quiénes entrarían a esto? Bueno, se entra en un juego meramente político por parte de los aspirantes para buscar quienes los apoyen, los padrinazgos, sean diputados, sean senadores, sean gobernantes, y ahí se ve el gran riesgo de la delincuencia organizada, que diga, bueno, aquí quiero proponer a X o Y o Z persona que entre en la lista y vamos a movernos por ese lado, ¿no? Y no solamente para proponer y enlistar gente, sino para disponer que no entre gente que pueda representar un inconveniente para las fuerzas dominantes. Eso es una cuestión que lo hemos vivido en la política, no es algo imaginario, no es algo etéreo, y eso es un gran riesgo, ¿no? En la forma de seleccionar y poner las listas está el primero de los problemas, ¿no? La llamada preselección, ¿no? Y luego, ves tú en la cuestión de práctica que llegas a una cosa absurda, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, en Hermosillo tenemos algunos tribunales colegiados de circuito, en total son 7 tribunales colegiados, son 8 tribunales colegiados de circuito, que estamos hablando de 24 magistrados. Sí. Según la propuesta, tendrían que venir listas integradas por cada plaza, 2 por el Poder Judicial, 2 por el Poder Legislativo, 2 por el Poder Ejecutivo. Estás hablando de 24 por 6, estás hablando de 144 propuestas, ¿no? Sí. Imagínate tú cómo vas a tener papeletas de votación con esa cantidad de 144 nada más magistrados, ¿no? Magistrados. Habría que sumar los jueces también. Jueces de distrito, tenemos 14 juzgados de distrito en varias partes del estado. Cuando menos una boleta con 300 nombres. En el caso de los magistrados de circuito, pues serían 144. Jueces de distrito en Sonora tenemos 14 jueces de distrito, 5 en centro de justicia penal y 2 laborales. Estamos hablando de 21 personas, ¿no? Esas 21 lo multiplicas por 6 y estás hablando pues de más de 120 nombres, ¿no? Ahora, Juan Carlos, es muy importante cómo ver en este planteamiento cómo llevas a una cuestión que es absurda, porque la gente no conoce los jueces, no conoce las trayectorias, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿y por quién voy a votar? Ese es un aspecto. El otro aspecto, ya la justicia, Juan Carlos, ha evolucionado de lo general a la especialidad, ¿no? Tenemos tribunales ya especializados en materia laboral, están los jueces penales, los tribunales colegiados, unos que conocen de lo administrativo y penal, y otro de lo civil y laboral. En fin, la justicia se ha ido y se tiene que ir especializando. Entonces, hay estas cuestiones de cómo partidizarías, cómo politizarías la justicia y cómo quiénes ocuparían los cargos. Ya se habla incluso que ni la experiencia es necesaria, bastan los requisitos legales de tener el título. Para jueces y magistrados 5 años de antigüedad, para ministros 10 años. Pero ahí lo que tenemos que valorar desde el punto de vista del interés social en tener una mejor impartición de justicia, porque si hay fallas y si hay problemas, pero hay que conocer dónde están las fallas, dónde están las demandas de justicia, cuál es la materia de cada rama de la justicia, que te va diciendo, aquí están mis necesidades en justicia familiar, en justicia penal, en justicia para adolescentes, en justicia laboral. Entonces, lo que yo quiero concretar ahí es cómo vas a sustituir, cómo vas a acabar con la carrera judicial y, lo más importante, los concursos de oposición, que son los procesos de selección que hay. Voy a las cuestiones para hacer una comparación muy rápida, Juan Carlos, con lo que sucede en la educación pública, en las universidades. Pasaron ya las épocas donde había la designación de maestros fuera de tipo de procedimiento de concurso. Llegó las etapas, llegaron los tiempos de los concursos. Hay maestros titulares en las universidades, en la Universidad de Sonora, en el Servicio Público de Educación, que llegan a ese momento en que hay que concursar y obtener legítimamente la designación de la plaza. Sí. Entonces, si hacemos una analogía, ¿qué pasaría si se dice, es que la Universidad de Sonora tiene muy buenos egresados? pero también hay muy malos egresados. Hay gente que sale con título y anda mal. Y luego les metes el calificativo, es que no funciona, como se dice ahora por el presidente de la República, es que el Poder Judicial no funciona, es que está corrupto.
Entonces, en una analogía simple te diría, bueno, entonces hay que decir para las universidades que los maestros terminan sus encargos todos en junio y vamos a ir a formar listas por los 3 poderes fuera de la universidad para que sea el pueblo el que elija a sus maestros de derecho, de historia, de sociología, de medicina. Sí. Entonces, es muy delicado esto. Sí, se ha advertido mucho esto que usted nos dice, Max Gutiérrez Cohen, sobre los riesgos de esta reforma en torno a la elección popular de ministros, magistrados y jueces, y lo que va a ocurrir también en los poderes judiciales estatales. Pero parece que es una, como dicen ustedes, los abogados, cosa juzgada. Parece que ya es una decisión tomada. Parece que va a pasar porque va a pasar, Max Gutiérrez. En ese sentido, ¿qué hacer entonces? Bueno, Juan Carlos, estamos en un proceso, no ha sucedido. Yo creo que quienes hemos vivido desde las universidades esta formación en el ejercicio de la judicatura, pues es la razón de estar aquí en este programa, decir, bueno, hay que decirlo, la barra está muy preocupada, académicos, juristas, etcétera. ¿Y qué se trata de decir? Bueno, de explicar cuáles son las espinas dorsales, los sistemas nerviosos que se afectan. Y yo lo digo desde la educación en el derecho. ¿Cuántas muchachas, cuántos jóvenes están ahorita cursando derecho? ¿Y qué aprendimos, qué enseñamos y qué se debe de seguir enseñando? Fórmate, capacítate, sé inquieto, sé crítico, pero sobre todo tu vocación vela definiendo. Y si tu aspiración última es la de llegar a ser juez o magistrado, entiende que esa es tu formación y que cuando tú puedas desempeñarte en un tribunal, que tengas acceso a él, ve por tu formación, por tu consolidación, porque tendrás un concurso libre de oposición donde vas a competir con equidad de género e igualdad de condiciones con todas las personas que tengan esa aspiración legítima. Así como en la docencia, en el servicio de la educación, existe ese camino, esa mística, es la que debe prevalecer en la enseñanza del derecho. Sí. Y no decirle a la gente, oiga, maestro, yo quisiera llegar a ser juez o magistrado. Bueno, prepárate, pero también prepárate para la política. Prepárate para que en su momento busques diputadas, diputados, gobernantes, influyentes y busques saber quién te puede apadrinar, porque van a llegar los que puedan estar en las listas, no el que quiera participar libremente en una elección, el que esté en las listas, y esos van a ser. Sí, porque las listas las van a integrar los partidos políticos a través de la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo que va a proponer un listado, el Poder Ejecutivo que propondrá otro listado y el Poder Judicial que propondrá otro listado. Así es, Juan Carlos. Ahora, para mí esa es una columna vertebral que se está atacando, se está afectando en las universidades. Pero hay otro sistema muy importante, otra columna vertebral en el interior de todas y cada uno de los juzgados y tribunales, que es esa carrera judicial. Durante muchos años yo viví lo que es la gente que entra por méritos, estudiantes que quieren aprender, que en un momento dado reciben el nombramiento de oficiales, por su desempeño van a una actuaría, una secretaría de acuerdos, una secretaría proyectista. Y si tú tienes una legítima aspiración de decir, bueno, yo estoy en una carrera judicial, entonces entiendo que este es un proceso de carrera, entiendo que algún día voy a tener la oportunidad de concursar para poder acceder al cargo de juez o de magistrado, pero si eso lo rompes, si le dices, hasta aquí llegaste, porque para llegar a ser juez te tienes que meter a la política, te tienes que mover, te tienes que a ver quién te puede apadrinar, ahí es donde digo se entra en un juego perverso de el que se ofrece como padrino y el que busca el padrino, ¿no? Eso es muy importante y es parte de la vida real, no es algo imaginario ni etéreo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si rompes ese sistema nervioso importante al interior de los tribunales? Pues entonces haces todo demasiado relativo, demasiado banal, pues decir, bueno, aquí estoy, pero pues yo no sé cuándo, yo no tengo influencias. ¿A quién afecta más? A la gente más humilde, extraída o salida de las universidades públicas como estamos aquí. Acá afortunadamente, si no fuera por la universidad no estuviéramos aquí. Esa es la gente que más vas a afectar, viendo al personal, viendo a la gente que está en los tribunales. Se dice, no se afectan derechos laborales, pues así, viéndolo muy superficialmente, no, pero ¿cuál es la mística, la vocación que debemos de proteger ahí? Esa legítima aspiración. Sí. Ahora, en cuanto a la sociedad, ¿qué espera la sociedad? Se dice, hay muchas deficiencias de la impartición de justicia. El tema del acceso a la justicia es sumamente importante.
el que se dice la cuestión de la corrupción. La corrupción hay que atacarla donde se presente, cuando se presente y con todos los elementos, ¿no? Pero no debemos de perder de vista lo que es la real existencia de muchísimas magistradas y magistrados del Fuero Federal y del Fuero de Común en Sonora que desempeñan limpiamente y dignamente su Sí, no se puede generalizar que todos son corruptos y que todos son que todos se portan mal. Max Gutiérrez, se me terminó el tiempo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que nos comparta lo que se discutió ayer en este foro institucional sobre la reforma judicial, en donde participó la barra sonorense de abogados y donde estuvieron diputados. Vamos a ver qué pasa ahora antes de septiembre, que se pretende dictaminar esta iniciativa y que se someterá probablemente al pleno en septiembre mismo, en el último mes del presidente López Obrador. Vamos a ver qué pasa. Un último comentario, sí, claro, rápido, Juan Carlos. Del Poder Judicial del Estado es muy importante ver cómo está integrado el Poder Judicial. Y yo creo que toda la gente de la sociedad, quien tiene interés, los comunicadores, deben de tener un mayor conocimiento de quiénes son, en concreto, las mujeres y hombres que lo integran en todo el Estado. Y si te vas desde el Supremo Tribunal a los tribunales regionales, a los jueces, cuáles son sus trayectorias, cuáles son sus características, porque siempre se quiere saber, es que están encapsulados, hay que ver, no es una cuestión técnica, decir, aplico el derecho y ya. Yo creo que hay gente muy valiosa que tiene una real sensibilidad, que es extracción del mismo pueblo donde venimos todos y que están muy preocupados con esta situación y creo yo que la afectación de su estabilidad y no solamente es cuestión de ellos, sino es una incertidumbre que afecta mucho a la misma sociedad por sus expectativas y necesidades muy concretas que diariamente tienen sobre la impartición de justicia. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos, tu invitación. Gracias, Max. Eres muy amable. Gracias. Gutiérrez Cohen, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Reporte 100.